Hola y bienvenidos al curso de programación orientada a objetos. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre lo que son los contenedores y paneles en interfaces gráficas en Visual Studio 2019. Bueno, el presente trabajo va a mostrar el desarrollo de una aplicación que nos sirve para calcular la resistencia equivalente de circuitos eléctricos, ya sea en serie o en paralelo, utilizando como herramienta Visual Studio 2019 y Windows Forms. Bueno, para el desarrollo de la interfaz eh, usaremos Windows Forms en Visual Studio. También vamos a utilizar algunas herramientas que son los controles, paneles, hacer uso del contenedor único y también de múltiples paneles, también los buttons, los labels, textbox, radio buttons y por último el flow layout panel. También identificadores de objetos y obviamente los principios básicos de la programación en objetos. Bueno, para el diseño del formulario, primero vamos a crear un archivo en Visual Studio 2019. El formato es cppsrl WinForms Project. Le damos a siguiente, elegimos un nombre, por ejemplo, interfaz dinámica. Le vamos a crear. Bueno, ya en el programa nos va a aparecer una pequeña ventana, así pequeñita, ¿no? Bueno, y aquí en esa pequeña ventana primero vamos a configurarla. Sería esta pequeña ventana de acá. Primero tenemos que configurar lo que vendría a ser el form border style. Si no me equivoco aparece en CSRL y lo dejamos en no. También acá tenemos el diseño. También la start position tiene que estar en center screen. Buscamos start position y le damos en center screen. Y el tamaño o size va a ser de 1100 con 700. Luego vamos a agregar 3 paneles desde nuestro menú de cuadro de herramientas. Agregamos uno, el primero que vendría a ser el panel margen. Le cambiamos el nombre, panel margen, le ponemos un backcolor y este de acá es el segundo. Este vendría a ser el panel lateral. Este le vamos a poner la propiedad de dock a la izquierda. Y el de margens lo insertamos dentro del panel lateral. Pero este de acá le vamos a poner la propiedad de top. Así que nos sirve como un separador así. Bueno, el panel que va a ser donde vamos a visualizar nuestro programa sería el panel contenedor. A este lo vamos a dejar con la propiedad de dock en fin. Y eso sería todo. Y acá está ya su tamaño y todo de cada uno de ellos. Bueno, vamos a agregar lo que son dos botones, uno de inicio y el otro sería el cálculo de la resistencia. Para ello vamos a crear un método que al hacer clic en el botón de inicio nos abra un formulario y acá nos abre otro formulario. Pero antes de ello tenemos que agregar formulario. Por ejemplo, en agregar nuevo elemento le damos en formato UI y le ponemos el nombre de nuestro formulario. En este caso sería uno de inicio, que lo tenemos acá, y el otro que va a ser el de resistencia equivalente. Le vamos a poner. Por ejemplo, aquí en el de inicio vamos a agregar lo que son componentes. Igualmente desde nuestro cuadro de herramientas le podemos agregar labels, y este de acá sería un picture box donde podemos insertar una imagen que tengamos en nuestro explorador de archivos. Bueno, configuramos todo esto. El de aquí tiene un formato de
Palatino Linotype de 28 puntos en negrita. Y así con los demás labels. Igual este está por defecto. Bueno, eso de aquí nos sirve, por ejemplo, como para saber que antes de aplicar nuestro programa, cómo se define una resistencia en serie o una resistencia en paralelo, como la suma de las individuales en serie y como la inversa de la suma de las inversas en paralelo. Bueno, para crear el diseño de... No, tenemos que crear este de aquí. Este de aquí nos va a abrir un formijo a partir de un template. Lo ponemos como clase A y le decimos que vamos a crear el método abrir panel. Bueno, si este método va a borrar lo que vendría a ser lo que tenemos aquí. Aquí. Lo va a sobreescribir encima de nuestro panel contenedor. Eso es lo que quiere decir nada más. Bueno, al hacer clic en el botón inicio, se nos va a abrir el panel de inicio y al hacer clic en el botón de la resistencia equivalente, va a abrir el panel de resistencia equivalente, se llama el formulario de resistencia equivalente. A ver, es un ejemplo, sería esto de acá, a ver. Bueno, este sería nuestro panel contenedor y al hacer clic vemos que nos aparece el formulario el formulario de inicio que tenemos, que pusimos. Bueno, y en el segundo también. Bueno, ahora para la parte de nuestra calculadora de resistencias, vamos a agregar, acá están los elementos que estamos usando. Vamos aquí. Aquí. Acá están los elementos que tenemos en inicio, la creación de nuestro formulario hijo, con este código. Y ahora para los elementos que vamos a utilizar en el formulario de resistencia equivalente.h. Bueno, primero tenemos un label, que es el label de título. Después nuestro label que nos va a indicar que seleccionemos un tipo de circuito, que es si sea en serie o paralelo. Para ello vamos a agregar, desde nuestro cuadro de herramientas, vamos a agregar aquí. Este es un group box que nos sirve para agregar dos distintos radio button. Uno es en serie y otro en paralelo. Igual, le ponemos... ¿Dónde está esta propiedad? Aquí, check. A serie lo vamos a dejar como true y en paralelo vamos a dejar como false. Esto para que por defecto ya nos deje que el circuito esté en serie. Ya si nosotros queremos seleccionar si está en paralelo, le damos en paralelo. Bueno, este de aquí lo agregamos desde el cuadro de herramientas como flow layout panel y lo agregamos. Para configurarlo también en propiedades le vamos a dar en auto size false, pero ¿dónde está? En flow direction. Aquí en flow direction le ponemos que da top down. Eso nos indica que lo que agregamos va a ser desde arriba en orden descendente o de arriba hacia abajo. Simplemente es eso. Y por último en wrap contents le damos en false. Y ahora pasemos a crear los métodos que queremos para que aquí nos aparezca, por ejemplo, una resistencia, no, que diga un label junto con un textbox y así podemos calcular y añadir y quitar resistencias y también limpiar los valores. Estos botones también los vamos a agregar, ¿no? Para poder hacer los cálculos que necesitamos. Aquí, bueno, el primer método que vamos a agregar va a ser
agregar resistencia. Este método va a agregar dinámicamente una nueva fila en lo que vendría a ser el contenedor de Flowlo y el panel de resistencia. Va a agregar un label y también un textbox para poder lo que vendría a ser ingresar más valores en caso de que no solo tengamos dos resistencias sino múltiples, ¿no? Primero primero se calcula el número de la nueva resistencia. Es decir, que si tenemos resistencia 1, resistencia 2 y agregamos 1, sería la resistencia 3. Y si quitamos una, también, bueno, ese sería para el otro método, pero si quitamos una, mantendría el mismo orden. No sumaría ya a partir del 1, 2, 4, no, y quitas una y sigue sumando al 5, sino para que mantenga un mismo orden, ¿cierto? Bueno, por eso tenemos estos dos métodos que sería de agregar y quitar resistencia. Todo eso dentro de nuestro Flow Layout Panel. También vamos a crear el método de reconstruir resistencia. Que este de aquí es el que como mencioné antes, que va a reasignar los nombres de nuestros labels de R1, R2 y también de nuestros textbooks. Además que va a pasar el contenedor principal quitando todas las filas visualmente de la interfaz. Bueno, por último tenemos nuestro método calcular, que es donde el que va a hacer la operación, ¿no? de si nuestra resistencia está en serie o en paralelo. Bueno, primero ponemos tres variables, perdón. Una de suma, que va a ser para calcular directamente el valor de las resistencias en serie, ya que se suma. También la de inversa total, que sería para el circuito si es en paralelo. Bueno, nos dice que si nosotros al elegir el radio botón de si está en serie, vamos a sumar aquí esta parte, y si está en paralelo sería el del inversa total, ¿no? Bueno, y también si no ingresamos ningún valor o un valor erróneo, nos va a salir un mensaje que va a decir que ingresemos valores válidos, ¿no? Bueno, todo eso lo agregamos en el botón así, le damos doble clic y agregamos ese método a cada respectivo botón. Y para que nos aparezcan dos por defecto, ponemos dos veces este método en la parte de nuestro de iniciar componente. Bueno, le damos a depurar y a ejecutar. Aquí, como se ve, tenemos nuestra parte de inicio, donde vemos la fórmula que es para calcular una resistencia en serie y la fórmula para calcular una resistencia en paralelo. Vamos con nuestra calculadora. Por ejemplo, le damos a añadir, nos va a botar un label con R3 y un textbox para poder agregar valores. Y si le damos a añadir más o quitar, lo podemos quitar. Como se ve, por ejemplo, acá con 4 queremos calcular una resistencia, 4 resistencias en serie y queremos saber su equivalente, por ejemplo, de 10. Le damos a calcular y sería la suma de ellas, ¿no? Sería 10 más 10 más 10 más 10, 40 ohmios. Y le damos al botón de limpiar, que lo que hace es borrar los valores de los textbooks y también el del label de resultado. Bueno, si le damos en paralelo y podemos quitar, por ejemplo, queremos tres resistencias de 12, la resistencia equivalente nos tendría que dar la inversa de la suma de las inversas. Le damos al botón de calcular y nos dice que la resistencia equivalente va a ser de 4 ohmios. Así que esto de aquí prueba que nuestro programa está correctamente, está iniciado correctamente.
Acá están las librerías también que se están usando. Mm, Y eso sería todo. Y también, bueno, para finalizar, algunas conclusiones que tenemos de este proyecto. Bueno, debe ser que las implementaciones de interfaces gráficas en Visual Studio nos permiten desarrollar diversos tipos de aplicaciones. En este caso hemos elegido un menú dinámico que es funcional y amigable para el usuario, ¿no? Cada uno de nosotros. Bueno, y además que aplica los principios fundamentales de programación, como el encapsulamiento que tenemos en nuestro Flow Layer Panel, también los métodos que creamos, o para la creación de un formulario hijo, que es la herencia. Bueno, logramos integrar formularios independientes dentro de un panel contenedor. También hicimos uso de los controles como el panel, como el button, el label, radio button o el flow layer panel. Bueno, y por último, tenemos que esta práctica refuerza el entendimiento sobre la reutilización de código, encapsulamiento y manejo de eventos en entornos gráficos, habilidades claves que son para desarrollo del software moderno. Gracias.